¿Qué tal? Buena tarde para todos. Seguimos con la explicación referente a lo que son los modelos de control inventarios. En esta modalidad aprendiendo desde casa. Lo más importante de generar estos materiales, pues ya saben que es para que aquellos estudiantes que no tienen la oportunidad de conectarse en tiempo real a sus sesiones, puedan contar lógicamente con el material para poderlo visualizar en un momento posterior y asimismo revisarlo las veces que sea necesario. Su servidor, el profesor Pachicano, vamos a retomar lo que fue la explicación de la primera herramienta, que la denominamos el método de costo promedio. Recordando un poquito pues, los métodos que vamos a trabajar, por ahí les platicaba en el video anterior que el método de costo promedio, su principal característica es que revuelve toda la información de los diferentes proveedores que se tienen. ¿Para qué tipo de empresas es recomendado este tipo de técnica? Bueno, pues lo dijimos, para las empresas chiquititas, para las micro pyme, que por ahí le llaman, que son prácticamente empresas familiares, 2, 3 personas, cuando mucho por ahí laboran, pero ya para una empresa de mayor dimensión, una pequeña o mediana o grande empresa, definitivamente los métodos para control de sus inventarios difícilmente los vamos a encontrar por costo promedio. Probablemente, dependiendo de la industria, lo decía también en los videos anteriores, quizás el método PEPS, les puedo comentar con conocimiento de causa, de lo que tengo la experiencia de conocer la industria automotriz. Un servidor le tocó laborar en Massimex, que es manufacturera de cigüeñales de México, y es proveedora justamente de diferentes cigüeñales para lo que es GM incluso y para Chrysler. Entonces, el método de control de inventarios, que te lo aseguro que se trabaja, es el método de PEPS, y lo mismo sucede con muchas industrias del mismo giro. Y quizás para otro tipo de empresas, lo comentaba también en sesiones anteriores, aquellas cuyos insumos que suelen utilizar cambian drásticamente de precio, prácticamente van a utilizar el método WEPS. Incluso en el video anterior lo señalaba, las empresas de alta tecnología, empresas, por ejemplo, Altos Hornos en Monclova, utiliza grandes cantidades de lo que es por ahí el gas para poder calentarlas o encender y calentar las calderas en la fundición de acero. Y lógicamente ustedes saben, el precio del gas como tal, todos los meses vemos las camionetitas en nuestro municipio y vienen los datos, precio del mes de julio, precio del mes de agosto. Entonces empieza a cambiar de manera a veces más importante, y este tipo de volatilidad constante y que siempre suele presentarse, pues para este tipo de empresas pues les interesa manejar siempre actualizada su información en cuanto a los costos de sus inventarios. Y bueno, antes de continuar con este video y hablar concretamente de lo que va a ser la técnica del método de PEPS, me gustaría hacer una pauta importante para mencionar lo siguiente, porque se va a venir reflejando en las prácticas que les va a tocar realizar a cada uno de ustedes. Y este tema concretamente dentro del inventario tiene que ver con el tratamiento de uno de los impuestos más comunes que ustedes lo han escuchado muchísimas veces, incluso con un servidor, que es el famoso IVA, y que prácticamente sabemos que por sus siglas el IVA significa impuesto al valor agregado, y que hoy en día en este 2020 pues sigue manejándose en la mayoría del territorio nacional el 16%, y aclaro, específicamente en la mayoría del territorio nacional, debido a que sabemos que en algunas zonas, sobre todo fronterizas, pues se tienden a manejar unas tarifas de este impuesto de manera diferente o preferencial, incluso llegando a ser del 10%, con la finalidad de fomentar la generación de empresas, sobre todo maquiladoras, que ofertan trabajo en la zona fronteriza en nuestro país, y lógicamente eso permite que esos productos pues prácticamente pasen simplemente la aduana y puedan ser introducidos al mercado americano, específicamente hablando de exportaciones. Entonces, como estrategia, por eso lo hace el país. Ahora bien, en cuanto al tratamiento del IVA, ¿por qué se considera que es un aspecto importantísimo referente a los inventarios, chavos? Porque siempre el control que se hace por parte de la empresa referente a sus inventarios, vamos a hablar del costo que tiene para la empresa sus inventarios. Y ustedes deberán de recordar que hay una gran diferencia entre precio y costo. ¿A qué voy con ello? Si hablamos por mencionar algo, ¿no? Por mencionar algo bastante rápido, algún lubricante, algún aceite, etcétera, etcétera, que se requiera
Y voy a mencionar algún ejemplo. En Transportes Evaristo Madero, como ustedes han de imaginar, a diferencia de ustedes o un servidor que podemos tener nuestros coches o vehículos familiares, pues andar haciendo afinaciones y cosas por el estilo, pues o lo llevamos al taller, o algunos de ustedes harán sus pininos en mecánica incluso, y bueno, pues compran lo necesario, pero la verdad las cantidades que solemos utilizar pues son menores, ¿no? Pero hablar de Transportes Evaristo Madero, pues obviamente quien tenga la oportunidad de conocerlo, créanme que dentro de la empresa, que simplemente vemos una fachada, por ahí pasando por Dickies y Cone, la verdad es que dentro de la empresa tienen un almacén que nos sorprende a todos, o sea, si vas a refaccionar a Fuantos o vas a refaccionar a Lara, quizás se queda corto, ¿Por qué? Porque todo lo que puede necesitar uno de sus transportes, que obviamente es carga pesada, es un tráiler de diferentes dimensiones, pues lógicamente hace merecedor a que se tengan esa cantidad de insumos. Imagínate que en un momento se le cancele alguna ruta a algún cliente porque simple y sencillamente el tráiler que le tocaba o se le había asignado, quizás le falta una pieza, una bujía o un cambio de aceite, etcétera, etcétera. Entonces esto sería caótico, ¿no? Estamos de acuerdo. Por tal motivo, el control que se hace de este tipo de insumos es grandísimo. Hay muchísimas familias de piezas, hay desde una bujía hasta quizás una media cabeza de motor, y bueno, la gente que sabe un poquito de automotriz pues sabe de a lo que me estoy refiriendo. Pero aquí viene la parte importante: el tratamiento en el control del inventario se hace a costo, no a precio. ¿Qué significa? Que si por ejemplo a su vez yo tengo un proveedor para Evaristo Madero que se llama Durolaz, o que se llama, no sé, póngale nombre, chavos, Mobi, hablar de marcas automotrices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Yo adquiero esos insumos con ellos para tenerlos en salvaguarda en mi inventario, y lógicamente ellos me van a entregar las facturas. Al momento de yo hacer el control de inventario, y que quede bastante claro, yo estoy en el área de piso, que así se le llama, es en el área donde se hacen las composturas a los camiones y demás, a los trailers. ¿Y qué es lo que pasa? Si soy el responsable del control de inventarios, a mí me importa un cacahuate el IVA. Es decir, a mí no me interesa que en esa factura que le entregaron a Transportes Evaristo, obviamente viene que se adquirieron cierta cantidad de galones o etcétera de aceite, por mencionar un ejemplo, y lógicamente viene el valor unitario, viene el valor del IVA y viene el total de la factura, ¿no? Entonces, cuando hacemos el control de inventarios, lo hacemos siempre con costo. El IVA tiene su tratamiento en otras áreas de la empresa, sobre todo lo hemos platicado en algunas materias anteriores, en el área de Contraloría, en el área de Finanzas, en el área de Contabilidad, y allá tendrán el relajo que hacer para poder lógicamente tratar este impuesto. Pero en particular a nosotros en el control de inventarios me interesa saber cuántos litros llegan, para más adelante saber cuántos litros voy a utilizar, y lógicamente el control que yo voy a hacer en mi entrada y salida va a ser a costo. No me interesa el valor del IVA, y por ello tengo que hacer este paréntesis y mencionarles que para hacer un tratamiento adecuadamente de IVA existen dos formas hoy en día en nuestro país. ¿Cuáles son estas dos formas, profe? Es el desglose de IVA y es el agregar el IVA. Entonces son dos formas diferentes. Siempre hablamos del 16%, hablamos del mismo valor, nunca lo voy a cambiar, pero son dos formas diferentes de tratarlo, y para ello aquí se las voy a explicar. ¿Qué les parece si hablamos de un ejemplo de agregarle a una cifra o una cantidad de dinero el valor del IVA? Cuando hablamos de agregar IVA, pues esto es lo más fácil. ¿Por qué? Porque simplemente sería el valor unitario o el valor de hablar de costo, 1,000 pesos, lo multiplico por el 16%, y lógicamente el valor del IVA, lo resalto aquí en rojo, serían 160 pesos. Eso es una forma muy fácil. Cuando nosotros tenemos en el control de inventarios, todos nuestros insumos son trabajados por parte de los proveedores, por parte de quien nos envía de alguna manera las facturas, los recuentos y las piezas. Si lo trabajan de esta manera está muy fácil. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que los valores que vamos a tomar, como aquí lo ves en pantalla, sería, ejemplo, 1,000 pesos. ¿Por qué? Porque no tiene IVA. Entonces así está bien padre. Pero ¿qué sucede cuando existe quizás algún proveedor que su forma de trabajar y de operar es que prácticamente trabaja desglosando IVA? Y te voy a poner el mismo ejemplo. Imagínate que te sigo hablando de 1,000 pesos, pero él me lo trabaja, ojo, él me lo trabaja desglosando IVA. Entonces, ¿qué significa eso, chavos? Literalmente lo único que significa es que la cantidad, hablando de los 1,000 pesos, ya tienen el valor del IVA. Y entonces, ¿qué va a pasar en esa situación? Yo no puedo controlar el inventario en base a los 1,000 pesos, porque a mí me dejan claro que el control de inventario
en el área de piso, en el área de la bodega, el almacén, se trabaja a costo, no con los impuestos, en este caso el IVA. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo no voy a controlar las piezas que llegaron a 1,000 pesos. Yo tendría que hacer este procedimiento. Las piezas que llegaron tienen un valor de 1,000 pesos. Pero como ya tienen el IVA, se lo tengo que quitar. Y por tal razón tengo que hacer un desglose. ¿Y cómo se hace eso, profe? De manera matemática, es una división en primer término. Y primero tendría que dividir la cantidad en turno, en este caso 1,000 pesos, entre 1.16. Al hacer eso, te invito a que hagas el cálculo por tu cuenta, con tu móvil, con un archivo de Excel de fondo, con tu calculadora, y te aseguro que al hacer la división de 1,000 pesos entre 1.16 te va a dar 862 punto y más. Este valor de 862 y décimas es el valor que realmente a mí me va a interesar para hacer el control de mi inventario. Si yo quisiera saber más adelante a su vez cuánto es el valor de IVA, por alguna razón, simplemente aquí lo hago para explicarlo, porque ya te dejé claro que a mí no me interesa en el control de inventario el término IVA, me interesa el término costo, pero si yo quiero comprobar si esto va bien, tendría que hacer una segunda operación, y aquí te la comparto. La división me dio 862 punto y más. La multiplico por el 16% o punto 16, que sabes que es lo mismo en decimal, y me da esta cantidad de 137.93. ¿Cómo sé que estoy bien? Si yo sumo 137.93 con 862, que es una cifra que no tiene IVA, y al sumar los dos valores, ¿cuánto crees que me va a arrojar? Me va a arrojar justamente el valor de 1,000 pesos, que es el punto de inicio. Aquí me gustaría ser bastante enfático. Esta forma de desglose del IVA, chavos, nos guste o no, es la forma más usada. Es la forma más usada. Existen muchas empresas, pero la verdad es que hoy en día en el cientos de miles de empresas que existen en toda la República Mexicana, la verdad es que la mayoría trabaja el desglose de IVA. Pocas trabajan la anterior, que es agregar IVA. Pero como lo sabes, una característica de un servidor es siempre darte ejemplos palpables. Si alguno de ustedes en algún momento ha comprado algún equipo de cómputo o electrónico en Telmex, por ejemplo, que yo creo que todo el mundo sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de Telmex, es un tipo de empresa que prácticamente tiende a trabajar agregando IVA. ¿Cuántas veces hemos visto un folleto de algunas computadoras o X objetos que puede vender de electrónica Telmex? Y prácticamente vemos en letras chiquititas que dice, los precios no incluyen IVA. ¿Qué significa? Que si yo veo una computadora que me encantó, que la quiero, y más en esta nueva modalidad aprendiendo desde casa, la necesitamos en la casa, y vemos que tiene un valor en el folleto de 8,500 pesos, voy a inventar un valor, y vamos muy emocionados con nuestros 8,500 pesos, que la sufrimos en gota gorda, papá y todos miembros de la casa, con tal de juntar ese recurso, y nos vamos a llevar un palmo de narices, cuando nos dicen que son 8,500 pesos más el IVA. Entonces tendría que hacer 8,500 por punto 16, lo que te dé se lo vamos a sumar 8,500 y te aseguro que no vas a terminar pagando 8,500. Ahí está un claro ejemplo de empresas que todos podemos conocer y que trabajan esta modalidad. Pero también te platico y te doy ejemplos de que la mayoría trabajan desglosando IVA. ¿Qué pasa cuando a lo mejor papá o mamá el año pasado acudió a las ventas del Buen Fin en Bodega Aurrerá? Y lo que todos vemos a la entrada aquí en el municipio son pantallas. Entonces papá le gustó una pantalla Samsung 32 pulgadas, Smart TV, qué sé yo, y el valor era de 4,200 pesos, se me ocurre. Yo los invito a hacer esta reflexión. Si papá pasa a la caja a pagar esa pantalla que nos vamos a llevar a casa, la verdad es que papá va a pagar 4,200 o va a pagar más. Y la neta, chavos, es que va a pagar 4,200, no va a pagar ningún peso más. ¿Qué concluimos con esto? Que esos 4,200 pesos ya incluyen el IVA. Y por esa razón te estoy explicando que si yo tengo que controlar en mi inventario pantallas, pues yo tendría que hacer 4,200 entre 1.16 y el valor que me arroje es el valor que yo realmente voy a controlar cada una de las pantallas, porque el resto, que es el 16%, es impuesto. Y el impuesto no tiene que ver con mi injerencia en control de inventarios, eso tiene que ver en otras áreas de la empresa. Ya te lo dije, Contraloría o Finanzas. Espero que esta explicación nos haya servido para recapitular que existen dos formas de tratar el impuesto al valor agregado, lo que es el desglose de IVA,
agregando IVA y desglose de IVA. Los veo en la siguiente entrega con el método de PEPS.